No, no es antidemocrática, pero tampoco es que un país que tenga este mecanismo revocatorio es un país más democrático. En todo caso, el derecho que aparece en la Constitución, de mi punto de vista, ha tenido un desarrollo a partir de la ley 26300 que, probada a lo largo de 15 años, ha mostrado grandes problemas e impactos negativos, sobre todo en el gobierno local. Sí, es una de las definiciones, es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto de las minorías. O sea, no es suficiente, porque si no podría convertirse también en lo que también se ha dicho, y es una frase conocida, la dictadura de la mayoría, ¿no? Es decir, no es solamente construir una mayoría para que gobierne, sino que esa mayoría gobierna dentro de ciertos marcos que ya, digamos, se ha casi estandarizado a nivel mundial. Por ejemplo, el poder representativo acotado, de alguna manera equilibrio de poderes, en fin, varios de estos elementos que hacen efectivamente un gobierno de la mayoría, pero con respeto a la minoría. Después del 17 de marzo es necesario abocarse a una reforma del mecanismo de revocatoria. Algunos consideran que esto debe eliminarse de la Constitución, pero es difícil realmente hacer reformas constitucionales. En nuestro país en los últimos años casi no se ha podido hacer, el Parlamento está disperso en términos de bancadas, pero creo además que no hay ese ánimo. Pero sí hacer ajustes. Hay varios ajustes de la Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano 26300. Dentro de eso, de los varios mecanismos, está la revocatoria. Dentro de ella, creo que es necesario ajustar el tema de las firmas de adhesión. En todos los países que hay revocatorias, que no son muchos, dicho sea de paso, allí donde la jerarquía de la autoridad es más alta, los requisitos también son más altos. Acá en nuestro país se requiere el 25% de adhesiones para solicitar una consulta popular de revocatoria. Resulta, sin embargo, con un techo máximo de 400.000 que dice la norma, pero la única circunscripción que supera esto es Lima, y por lo tanto Lima tiene 6 millones, poco más de 6.300.000. El 25% de 6.300.000, estamos hablando de más de 1,5 millones, mucho más de 1,5 millones, que correspondería al 25%. Y sin embargo, solo se solicita 400.000. ¿Cuánto significa 400.000 para Lima? Solamente el 6.7. Es decir, para el resto del país, distritos, gobiernos regionales, municipios provinciales, se solicita el 25%, pero para la alcaldía de Lima, solo el 6.7%. Eso se tiene que cambiar. No se puede desproteger a la autoridad en general por ese punto. El segundo punto es algo que es necesario reformar lo que se ha reformado. Porque inicialmente la 26300 señalaba que para revocar una autoridad se requiere la mitad más uno de los electores. Sin embargo, esto fue modificado y hoy día es la mitad más uno de los votos válidos. Un ejemplo, si en este momento se quisiera revocar a la alcaldesa de Lima, en el primer caso, tal como fue inicialmente la ley, se hubiera requerido entonces la mitad más uno de 6.358.000. Estamos hablando entonces en más de 3.150.000 votos. O sea, de manera anticipada podemos saber cuál era el umbral o la valla mínima para revocar, tanto a ella como a los regidores. Eso fue así en un inicio. Se cambió la ley. Ahora es solamente de los votos válidos. Y digamos, haciendo un ejercicio, si van a votar 6 millones y supongamos que los nulos y blancos son 4 millones y solamente 2 millones es votos válidos, entre sí y el no, y digamos que el sí gana con 1 millón más 1, la diferencia entre 1 millón más 1 y 3.150.000 es grande. Es decir, lo que se ha bajado es la valla. Y esta valla, este mínimo para revocar, no lo tienen otros países. Porque la idea es que se busca proteger a la autoridad. Por un lado el derecho, pero también la autoridad, que
Y esta autoridad no es una autoridad designada, es una autoridad que nace de una elección, es decir, del voto popular. Y ahí debe estar acompañada de otro elemento, que no se puede revocar a una autoridad con menos votos de los que salió elegido. Pero ya en nuestro país, en los últimos 15 años, en los 8 procesos de consulta popular revocatoria, ya se ha revocado a 19 autoridades, 9 de ellas alcaldes, con menos votos de los que fue elegido. Es decir, no es posible que una persona que una competencia entre varios candidaturas tenga un número de votos, se le revoque con menos número de votos. Es más, en casos como en Colombia, por ejemplo, solo participan de la revocatoria aquellos electores que a su vez votaron en la elección que se ungió a el consejo encabezado por el alcalde, ¿no? Entonces ese es un punto. Un tercer punto importante, me parece que la revocatoria no puede ser individual. Es decir, acá de lo que se está cuestionando es el consejo. Entonces la revocatoria debiera ser para el conjunto del consejo, no de manera individual. ¿Qué hace? Esta de manera individual hace que esta revocatoria, al ser 40 en Lima, se vuelva compleja, confusa, la gente no conozca además a los regidores, la mayoría de gente no conoce a los regidores. ¿Cómo puede votar por el destino político de un regidor si no lo conoce? No conoce el nombre. Y se hace campaña para marcar 40 veces sí, 40 veces no, cuando en realidad no se conoce. Creo que esto se debe sobre todo a esta norma que dice que la revocatoria debe ser individual. Es más, podríamos, bajo esta idea de la consulta que puede ser individual a una autoridad, podría darse el caso que un grupo de promotores recojan firmas para revocar a un regidor de Lima, de los 39, y consigue las firmas. Tendríamos que ir a un proceso electoral que cuesta 100 millones de soles solo Lima para para poder decidir si se revoca o no esa autoridad pura en el extremo. Pero así está la ley y es por eso que hay que modificarla. Y finalmente, el tema siguiente, la norma señala que si es que se revoca a 1/3 del consejo municipal, en este caso Lima sería 14 o más, hay nuevas elecciones municipales, pero solo hay nuevas elecciones municipales para aquellos regidores y alcaldes que han sido revocados, no al conjunto. Esto crea un problema porque en los municipios de 1963 está la idea central es que el alcalde debe tener siempre mayoría absoluta. Entonces ganan con independencia de los votos que obtienen la alcaldía más la mitad más uno de los regidores. Y esto hace que siempre, repito, la alcaldía tenga mayoría. Con esta norma lo que se hace es muchas veces quebrar esa mayoría y por lo tanto colocar en un inmovilismo a los municipios que hemos visto en los últimos años en los 8 procesos de consulta popular revocatoria. Cuando yo tuve a mi cargo la jefatura de OMPE, nosotros organizamos en 2001 y 2004. Allí lo que vimos, sobre todo discutimos, intercambiamos ideas con el Jurado Nacional de Elecciones sobre el universo de revocar. El universo es la mitad más uno de los electores del padrón, de aquellos que solamente van a votar, que ya son menos, o solo de los votos válidos, ¿no? Mi opinión en esa época era del conjunto. En ese momento todavía no se conocía mucho sobre los resultados de la revocatoria. Era la segunda y la tercera. Eran, además, repito, los primeros intentos de este mecanismo. Posteriormente ya han habido 5 más. Y lo que se ha mostrado son varias cosas importantes. Una de ellas es que, en un estudio que estamos haciendo acá en la Universidad Católica, salvo en un caso, que es Lima, donde la perdedora de la elección, Lourdes Flores, en todos los casos, los perdedores de las elecciones están directo o indirectamente ligados a los promotores de la revocatoria. Y esto lo que nos indica es que se pierde la elección y se quiere revocar a quien ha ganado. Es decir, algo así como todos contra el ganador. Esto ha sido una práctica lamentable, pero que así en los últimos, repito, 15 años
en los 8 procesos de consulta popular revocatoria. Ahora ya tenemos, digamos, una historia de revocatorias, ya hemos visto cómo se han modificado las normas, no mejorándola, sino incorporando elementos que buscaban solucionar problemas, pero han incorporado otros. En consecuencia, es necesario abocarnos después del 17 de marzo a una modificación, una reforma electoral para la ley 26.300, ley de derecho de participación y conducción. A ver, la democracia es también un sistema de gobierno. Los gobiernos, sin embargo, republicanos, las repúblicas, lo que tenemos es una figura que es básicamente encarnada o a nivel unipersonal, la presidencia de la República, o un ejecutivo construido a través del Parlamento con una figura de, digamos, primer ministro. Hay parlamentos que son democráticos y hay parlamentos que no son democráticos, pero en todas las democracias hay parlamentos. Hay democracias que se desarrollan en repúblicas, pero hay democracias que no se desarrollan en repúblicas, ¿no? Por ejemplo, lo que son las monarquías constitucionales. Ahí tenemos, por ejemplo, todos los países, Inglaterra, Suecia, Noruega, escandinavos, ¿no? O de Benelux, Holanda, Bélgica, Mónaco. Hay países en donde la figura del jefe de Estado es, por ejemplo, un rey. Ahí no es república, pero hay democracia, ¿no? Entonces, democracia abarca mucho más que lo que podría ser los regímenes políticos, ¿no?